Los fondos de cobertura están acumulando criptomonedas. Así lo revela un informe reciente que también concluye que casi todos ellos esperan que el mercado de las criptomonedas suba significativamente durante el próximo año. No obstante, algunos de estos fondos han trasladado sus dudas a la hora de invertir en criptomonedas a pesar de esta perspectiva y no solo por las irrazonables regulaciones para el sector en los Estados Unidos. Hoy vamos a resumir este informe y decirte exactamente qué podrían suponer sus conclusiones para el mercado de las criptomonedas. El informe se titula, citamos, Reconstruir la confianza en las criptomonedas. Ha sido redactado por la consultora PwC con la ayuda de la gestora de criptoactivos CoinShares y la Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas o AIMA. El enlace al informe completo está en la descripción. El informe comienza con una breve introducción en la que los autores explican que sus conclusiones proceden de dos encuestas realizadas durante el primer trimestre de este año. CoinShares colaboró en la primera encuesta de 131 fondos de cobertura de criptomonedas, mientras que AIMA colaboró en la segunda encuesta de 61 fondos de coberturas tradicionales. A continuación, los autores enumeran algunos puntos clave. Los fondos de cobertura de criptomonedas quieren regulaciones sobre la segregación de las criptomonedas de los clientes y de la empresa, regulaciones sobre la auditoría de las criptomonedas, regulaciones sobre las reservas de activos y un aumento de la seguridad y liquidez de las plataformas de criptomonedas. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que los reguladores de los Estados Unidos han ordenado a las instituciones financieras tradicionales que dejen de tener criptomonedas y de prestar servicios al sector, mientras que la SEC ha lanzado una ofensiva contra las prácticas de custodia de criptomonedas entre las instituciones. Para prepararse para estas regulaciones y abordar estos puntos débiles, los fondos de cobertura de criptomonedas han aumentado su uso de herramientas de gestión de liquidez, mejorado su gestión del riesgo de contraparte, ampliado las soluciones de custodia de criptomonedas y aumentado su uso de exchanges descentralizados o DEXs. En cualquier caso, con respecto a los fondos de cobertura tradicionales, los autores concluyeron que la mayoría piensan que los acontecimientos de 2022 han dañado gravemente la reputación de la industria, hundimiento de Terra, implosión de FTX, etcétera, etcétera. Como resultado, dudan en invertir en el sector por razones reputacionales. Por si sirve de algo, también descubrieron que alrededor del 30% de los fondos de cobertura tradicionales siguen invirtiendo en criptomonedas, lo que supone un modesto descenso respecto al 37% del año anterior. Por supuesto, esto depende en última instancia de tu definición de criptomonedas. Una criptomoneda como ETH es muy diferente a un exchange como Coinbase. Desafortunadamente, no parecen dar una definición de lo que entienden por criptomonedas, pero al menos no utilizaron la palabra de moda cadena de bloques, que delataría que estos fondos de cobertura no invierten realmente en criptomonedas, sino en imitaciones centralizadas. En cualquier caso, concluyeron que una cuarta parte de los fondos de cobertura tradicionales que ya invertían en criptomonedas están reconsiderando su decisión como resultado de la ofensiva de los reguladores en los Estados Unidos. Esto no es en absoluto sorprendente, dado que las instituciones financieras que siguen prestando servicios a las criptomonedas han sido objeto de un elevado escrutinio. Puedes obtener más información sobre la ofensiva contra las criptomonedas utilizando el enlace de la descripción. La primera parte del informe examina más de cerca cómo ven el sector y el mercado los fondos de cobertura de criptomonedas. Los autores empiezan revelando que el 34% de los fondos de cobertura que encuestaron tenían su sede en las Islas Caimán, el 28% en los Estados Unidos y el 11% en las Islas Vírgenes Británicas. El resto tenían su sede en otras jurisdicciones. Es más, algunos de estos fondos de cobertura revelaron voluntariamente sus nombres. No reconocimos ninguno. Si lo haces, deja un comentario en la descripción y dinos cuáles son. Los autores revelan que la mayoría de los fondos de cobertura de criptomonedas son mayoritariamente neutrales, pero han empezado a ir largos en el mercado de las criptomonedas. Te recordamos que esta encuesta se realizó durante el primer trimestre. Es posible que el número de fondos de cobertura de criptomonedas que se han puesto largos desde entonces sea significativamente mayor con todo el hype por los ETFs de Bitcoin. Más información al respecto en la descripción. Continuemos. Aquí es donde las cosas se ponen jugosas. Los autores han descubierto exactamente qué están acumulando los fondos de cobertura de criptomonedas.
Sus mayores asignaciones están en las llamadas criptomonedas de depósito de valor, que incluyen a BTC y a ETH, seguidas de las criptomonedas de infraestructura, en su mayoría las llamadas Ethereum Killers, la DeFi y las soluciones de capa 2. Los autores señalan que la mayoría de los fondos de cobertura de criptomonedas tienen a ETH como su mayor posición, pero advierten que estos fondos cambiarán sus asignaciones si Ethereum no cumple sus promesas de escalado. Señalan que esta es una de las razones por las que las competidoras de capa 1 y capa 2 también representan una gran parte de sus carteras. Teniendo en cuenta estas asignaciones, no debería sorprendernos que estos fondos de cobertura fueran machacados el año pasado. Los autores observan un descenso medio de los activos bajo gestión del 31% y un descenso mediano de los activos bajo gestión de más del 50%. De algún modo, sigue sin ser tan malo como invertir en las grandes tecnológicas en 2022. También es importante poner estas pérdidas en perspectiva. Como puedes ver aquí, las diversas estrategias empleadas por los fondos de cobertura consiguieron cubrir sus carteras contra la caída del BTC en 2022 con una única excepción. Los fondos de cobertura neutrales respecto al mercado obtuvieron un pequeño beneficio del 0.3%. Es aquí donde los autores señalan que el 93% de los fondos de cobertura de criptomonedas esperan que los precios de las criptomonedas suban significativamente a finales de año. Sería negligente por nuestra parte no señalar que es probable que estos fondos estén sesgados en cuanto a sus expectativas sobre las criptomonedas. Aún así, terminar el año al alza parece una expectativa realista. Aquí es donde la situación vuelve a ponerse jugosa. Los autores han descubierto exactamente con qué criptomonedas están operando activamente estos fondos de cobertura. Las nombraremos todas porque se trata de información vital: Solana, Polygon, Uniswap, Avalanche, Polkadot, Chainlink, Cardano, XRP, Litecoin, Dogecoin, Tron y, bueno, Shiba Inu. Si estás operando con alguna de ellas, ten en cuenta que estás literalmente operando contra los fondos de cobertura de criptomonedas. Curiosamente, la lista también incluye a Binance Coin y a UnoSet.Leo, respectivamente, los tokens de exchange de Binance y Bitfinex. Hay quienes dirán que esto explicaría su peculiar comportamiento del precio. Especulaciones a un lado, los autores también encontraron algunos aspectos jugosos sobre las monedas estables. Llegaron a la conclusión de que los fondos de cobertura utilizan USDC y USDT en proporciones aproximadamente iguales y siguen teniendo una exposición significativa a BUSD. Porque los reguladores de los Estados Unidos ordenaron a Paxos que dejara de acuñar BUSD a mediados de febrero. Esto plantea la cuestión de si la encuesta se realizó antes de esta orden. Si lo fue, entonces esta conclusión tiene mucho sentido. Sin embargo, si no lo fue, sugiere que algunos fondos de cobertura de criptomonedas tienen una exposición significativa a BUSD, que, como sabrás, no solo se utiliza mucho en Binance, sino también en el ecosistema de BNB. Más información sobre lo que esto significa para el mercado en la descripción. Sigamos. Por si esto no fuera suficientemente preocupante, los autores descubrieron que casi la mitad de los fondos de cobertura de criptomonedas estaban expuestos a Terra cuando se hundió el pasado mayo. Curiosamente, fueron los fondos de cobertura mayoritariamente neutrales con respecto al mercado los que tuvieron una mayor exposición a Terra. Recordemos que en 2022 registraron modestas ganancias en términos de activos bajo gestión. Si te preguntas qué significa neutral con respecto al mercado, los autores explican que implica el trading de alta frecuencia, que a su vez requiere que este tipo de fondos de cobertura mantengan muchas criptomonedas en los exchanges. Los autores incluyen el hundimiento de FTX como parte del contagio de Terra, de ahí su sobrerepresentación. Esto también explica la sobrerepresentación de los fondos de cobertura neutrales con respecto al mercado en el uso del apalancamiento. Más del 80% de estos fondos están apalancados largos o cortos. Esto puede causar mucha volatilidad en el mercado. Las liquidaciones cortas podrían provocar subidas y las liquidaciones largas podrían provocar caídas. En cuanto a cómo influyeron los acontecimientos de 2022 en la percepción de los fondos de cobertura de criptomonedas, un enorme 50% afirmó que el hundimiento de Terra, FTX, etc., les ha hecho sentirse más positivos sobre el mercado de las criptomonedas. Es de suponer que esto significa que la mayoría de los actores maliciosos y sobreapalancados del sector han desaparecido. Así lo esperamos. Esto enlaza con la siguiente conclusión.
Los fondos de cobertura de criptomonedas están invirtiendo mucho en asegurarse de que están protegidos contra el riesgo de contraparte, es decir, en asegurarse de que están haciendo negocios con entidades reputadas y bien capitalizadas. Al mismo tiempo, su uso de la custodia de criptomonedas se ha mantenido más o menos igual en un 80% a lo largo de los años. A este respecto, los autores pidieron a estos fondos que especificaran cómo guardan exactamente sus criptomonedas. Lo gracioso es que una de las opciones era, citamos, en exchanges mezclados. Ni un solo fondo de cobertura de criptomonedas admitió haber mezclado fondos, lo cual, dadas las circunstancias, no es tan sorprendente. Si te lo estás preguntando, la mayoría de los fondos de cobertura de criptomonedas utilizan custodia de terceros, seguidos de la autocustodia en un monedero frío. Si aún no tienes un monedero frío, puedes consultar la página de ofertas de Coinburo para obtener grandes descuentos en los mejores. El enlace estará abajo en la descripción. Los autores también exponen algunas conclusiones sobre la actividad de los fondos de cobertura de criptomonedas en DEXs y CEXs. Llegaron a la conclusión de que casi la mitad de estos fondos utilizan DEXs, siendo Uniswap el más popular. Esto contrasta con el año anterior, cuando se mostraron más diversificados en su elección de DEXs. En cuanto a la otra mitad de los fondos de cobertura de criptomonedas que no operan con DEXs, señalaron que las cuestiones regulatorias eran la principal preocupación junto con los riesgos de seguridad. Esto confirma potencialmente que la mayoría de estos fondos no utilizan DEXs con KYC, en cuyo caso deberías ser consciente de nuevo de a quién te enfrentas. Al parecer, los autores dan por sentado que todos y cada uno de los fondos de cobertura de criptomonedas utilizan un exchange centralizado, porque la única pregunta que hicieron sobre los CEXs fue qué factores utilizan para elegir entre ellos. La liquidez, la seguridad y las altcoins disponibles fueron los tres factores principales. El cuarto factor fueron las regulaciones, y el hecho de que sea el cuarto sugiere que a los fondos de cobertura de criptomonedas no les importa demasiado si los exchanges que utilizan están regulados. Si te interesa el tema, no dejes de ver nuestro vídeo sobre los exchanges de criptomonedas mejor regulados. El enlace estará en la descripción. Esto está relacionado con la siguiente conclusión, según la cual más del 40% de los fondos de cobertura de criptomonedas no esperan que sus operaciones se vean afectadas en absoluto por las regulaciones sobre criptomonedas en los Estados Unidos. Esto es sorprendente teniendo en cuenta que más de la mitad de estos fondos tienen presencia en los Estados Unidos. Dejaremos que saques tus propias conclusiones al respecto. En cuanto a las regulaciones que quieren ver estos fondos, son las que hemos mencionado antes, a saber, segregación de los activos de los clientes, auditorías financieras obligatorias y pruebas independientes de reservas. Llamadnos locos, pero parece que la mayoría de estas peticiones están relacionadas con el hundimiento de FTX y otros exchanges. Lo fascinante es que los autores también hicieron un par de preguntas a los fondos de cobertura de criptomonedas sobre la tokenización de los activos del mundo real, probablemente porque últimamente está de moda entre las instituciones. Pues bien, los fondos de cobertura de criptomonedas no están tan entusiasmados. Solo el 15% está explorando los activos del mundo real tokenizados. Lo que asusta es que los autores descubrieron que estos fondos están más entusiasmados con los aspectos de programabilidad de los tokens de activos del mundo real, en particular en lo que se refiere a acciones corporativas, dividendos y votaciones. Para tu información, la programabilidad es la piedra angular de las monedas digitales de Banco Central o CBDCs. Por último, los autores pidieron a los fondos de cobertura de criptomonedas que dieran algunas predicciones sobre el mercado de las criptomonedas. El 30% predijo que Ethereum superará a Bitcoin en capitalización de mercado en los próximos 3 a 5 años y que la capitalización total de mercado de las criptomonedas será mayor a finales de este año que al principio, una expectativa razonable. Si te preguntas cómo podría afectar el flippening a BTC y ETH, puedes ver nuestro video al respecto utilizando el enlace de la descripción. La segunda parte del informe examina más de cerca cómo ven los fondos de cobertura tradicionales la industria y el mercado de las criptomonedas. Esta parte del informe es fundamental porque estos fondos de cobertura tradicionales tienen mucho más capital que los fondos de cobertura de criptomonedas. Lo que hagan o dejen de hacer tiene un profundo impacto en el mercado. Los autores empiezan reiterando que alrededor del 30% de los fondos de cobertura tradicionales mantienen criptomonedas frente al 37% del año pasado. No obstante, esta vez añaden que el 30% de los fondos de cobertura que siguen teniendo criptomonedas casi duplicaron su exposición al 7%. En otras palabras, compraron la caída.
Además, ningún fondo de cobertura tradicional dijo que tuviera previsto reducir sus posiciones en criptomonedas este año. Esto es sorprendente teniendo en cuenta todos los riesgos de cola a los que se enfrenta el sector. También es incoherente con la conclusión de que una cuarta parte de estos fondos están reconsiderando su asignación a las criptomonedas. Hablando de riesgos de cola, los autores descubrieron que los fondos de cobertura tradicionales están muy preocupados por la incertidumbre regulatoria en los Estados Unidos y un tercio espera que sus costes de cumplimiento aumenten como consecuencia de ello. Un tercio también declaró tener dificultades para acceder a los servicios bancarios debido a haber adoptado las criptomonedas. Repetimos, un tercio de estos fondos tienen dificultades para acceder a los servicios bancarios a causa de haber invertido en criptomonedas. Esto es muy preocupante y si esta tendencia continúa, los fondos de cobertura podrían no tener más remedio que abandonar las criptomonedas. En cualquier caso, los fondos de cobertura de criptomonedas siguen operando con estas restricciones. A diferencia de los fondos de cobertura de criptomonedas, los fondos de cobertura tradicionales son muy favorables a la tokenización de activos del mundo real. Alrededor de una cuarta parte está explorando la posibilidad de invertir en este nuevo nicho y un tercio de ellos cree que la tokenización de activos del mundo real será la mayor oportunidad en el sector durante el próximo año. Se trata de una opinión atrevida, teniendo en cuenta que los reguladores de los Estados Unidos han declarado explícitamente que no quieren que la industria de las criptomonedas tenga ninguna conexión con el sistema financiero tradicional. Diablos, estos mismos fondos de cobertura están informando de restricciones de tipo bancario como resultado de invertir en criptomonedas. Quizás sepan algo que nosotros no sabemos. Dejando a un lado las teorías de la conspiración, parece que los mayores fondos de cobertura son los más escépticos con respecto a las criptomonedas. Los autores concluyeron que estos fondos están esperando a que madure la industria, es decir, a que se introduzcan regulaciones. Naturalmente, se apartaron del sector debido a los acontecimientos de 2022, Terra, FTX, etc. El lado positivo es que la mitad de los fondos de cobertura tradicionales encuestados confirmaron que invertirán en criptomonedas cuando se introduzcan regulaciones razonables. Esto subraya una idea de la que hemos hablado mucho en el canal. El próximo mercado alcista no empezará hasta que tengamos una regulación clara. A continuación, dan detalles sobre lo que han estado haciendo los fondos de cobertura tradicionales y lo que están planeando en cuanto a las criptomonedas. Alrededor de la mitad de los fondos de cobertura ya expuestos planean aumentar su exposición, mientras que la otra mitad planea mantenerla igual. De nuevo, ninguno reducirá su exposición. Los autores descubrieron que las tres razones principales por las que los fondos de cobertura están acumulando criptomonedas son la diversificación, el rendimiento superior a largo plazo de las criptomonedas en relación con otras clases de activos y las, citamos, oportunidades alfa de mercado neutral. Lo sorprendente es que cada razón recibe un porcentaje similar. Y he aquí que son los mayores fondos de cobertura los que invierten en criptomonedas por razones de diversificación. Como puedes ver, los fondos de cobertura tradicionales poseen principalmente BTC y ETH en porcentajes casi iguales. Esto se debe probablemente a que son las dos únicas criptomonedas que pueden acumular sin perturbar significativamente el mercado. Señalan que los fondos de cobertura ya no poseen NFTs. Esto no es ninguna sorpresa. Lo que tampoco sorprende es que los autores hayan concluido que más del 40% de los fondos de cobertura tradicionales invierten en criptomonedas para obtener rentabilidad. Esto se hace principalmente mediante staking con custodia, seguido de agricultura de rendimiento en la DeFi y staking sin custodia. Además de la tokenización, los fondos de cobertura tradicionales son alcistas en la DeFi. Lo preocupante es que también descubrieron que algunos de estos fondos son alcistas con respecto a las monedas digitales de Banco Central o CBDCs. Afortunadamente, casi el doble de los fondos de cobertura son alcistas con respecto a las monedas estables. Esto es significativo porque sugiere que los fondos de cobertura no creen que las monedas estables vayan a ser prohibidas. Los autores también identificaron las 4 principales preocupaciones que los fondos de cobertura tradicionales tienen sobre las criptomonedas. Son las siguientes: el riesgo de concentración y la falta de transparencia, es decir, los exchanges offshore, el acceso a los servicios bancarios tradicionales, es decir, la ofensiva contra las criptomonedas, la falta de regulaciones, incluidas las fiscales, y los datos poco fiables. Estas dos últimas destacan porque resultan ser 2 áreas de preocupación que han sido destacadas repetidamente por los reguladores de todo el mundo.
Esto podría ser una prueba de que los inversores institucionales están contribuyendo a la presión a favor de la fiscalidad de las criptomonedas y la recopilación de datos, algo en lo que hay que pensar. Por ejemplo, dedican un párrafo a discutir los componentes contables de auditoría, fiscales, de cumplimiento y de riesgo de las operaciones de los fondos de cobertura en lo que respecta a las criptomonedas. También subrayan la preocupación de estos fondos por las normas de custodia de criptomonedas propuestas por la SEC. ¿Quieren claridad? A continuación, pasan a las conclusiones relacionadas con el 71% de los fondos de cobertura tradicionales que actualmente no están expuestos a las criptomonedas. Repiten que la mayoría de estos fondos tienen más de $1.000 millones en activos y revelan que algunos habían estado expuestos a las criptomonedas en 2022. De nuevo, los fondos de cobertura más grandes son los más interesados en las criptomonedas, pero la mitad de los que actualmente no están expuestos a las criptomonedas no tienen previsto hacerlo durante los próximos años. Volvemos a recordarte que esta encuesta se realizó durante el primer trimestre, meses antes de que se desatara la locura por el ETF de Bitcoin. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué significa todo esto para el mercado de las criptomonedas? La respuesta breve es que confirma todo lo que casi todos los que trabajan en el sector saben desde hace tiempo. Es necesario aprobar cuanto antes regulaciones razonables para las criptomonedas en los Estados Unidos y en otros países. En teoría, ya se han aprobado regulaciones razonables en lugares como la Unión Europea. En la práctica, sin embargo, se están proponiendo regulaciones adicionales debido a los acontecimientos ocurridos entre el momento en que estas regulaciones se escribieron y el momento en que se aprobaron. Terra, FTX, etc. Las dos principales preocupaciones han sido las monedas estables y la DeFi, que ahora se enfrentan a cuestiones potencialmente existenciales relacionadas con el cumplimiento de la regulación. Los gobiernos quieren establecer restricciones significativas sobre las primeras y que las segundas cumplan las regulaciones existentes para los servicios financieros. Una restricción significativa de las primeras perjudicará al mercado de las criptomonedas, mientras que el cumplimiento de las regulaciones existentes destruirá a la DeFi y causará un grave daño indirecto a ETH. Esto se debe a que los mayores protocolos DeFi están basados en Ethereum y ETH es la garantía de la mayoría de estos protocolos. Dadas las conclusiones de estas dos encuestas, es posible que los fondos de cobertura de criptomonedas estén contribuyendo a los factores que hacen que los fondos de cobertura tradicionales se mantengan alejados del sector. El elefante en la habitación es el riesgo de concentración que los fondos de cobertura tradicionales identificaron como su principal preocupación. Está claro que estos fondos de cobertura de criptomonedas están fuertemente entrelazados con los exchanges offshore y es probable que el interés económico de ambos sea que se mantenga el statu quo. Hay quienes dirán que esto también interesa a los que apuestan por las criptomonedas por su potencial para aumentar la libertad financiera, no solo por las ganancias. Noticia de última hora: a los fondos de cobertura tradicionales no les importa tanto la ética de las criptomonedas. Están en esto por el dinero y eso significa que lo único que les importa es el cumplimiento. La consecuencia de este cumplimiento es que la mayoría de las criptomonedas se convertirán en una parte más del sistema financiero actual. Esto es algo que la mayoría de la gente que participa en el sector no quiere, pero al mismo tiempo esta gente quiere que los precios suban. Como ocurre con la mayoría de las situaciones, la solución está en algún punto intermedio. Se podría decir que los problemas de regulación que han sufrido las criptomonedas son consecuencias de que ambos extremos intentan encontrar ese punto medio. Por lo que hemos visto, el mejor resultado es que se elaboren regulaciones específicas para las criptomonedas. Este es el punto de vista que han adoptado algunos países, pero va en contra del principio de, citamos, mismo riesgo, misma regulación, que han estado repitiendo como loros los poderes fácticos. La misma regulación significa el fin de las criptomonedas, pero la falta de regulación también significa el fin de las criptomonedas porque acabará siendo difícil e incluso imposible que el ciudadano de a pie las adopte si no se establecen unos límites. Desde nuestro punto de vista, la mayoría de estas barreras deberían adoptar la forma de estándares industriales, pero también son necesarias las regulaciones. El lado positivo es que incluso si las regulaciones de las criptomonedas se crean de acuerdo con el principio de mismo riesgo, misma regulación, hará posible que las entidades pro criptomonedas dentro de la TradFi presionen para conseguir más regulaciones específicas para las criptomonedas. También será una prueba para ver qué criptomonedas están descentralizadas y cuáles no. Puedes averiguar qué significa descentralización utilizando el enlace de la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
Si te ha parecido informativo, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta. Si quieres seguir informado, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Si quieres ayudar a otros a estar informados, comparte este vídeo y diles que se suscriban también. Asegúrate de consultar también la página de ofertas de CoinBureau. Tiene los mayores descuentos en los mejores monederos hardware y hasta $40.000 de bonificaciones y airdrops en los exchanges más fiables. Puedes encontrar un enlace a la página de ofertas más abajo en la descripción. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.